El 22 de octubre de 1997 es una fecha que para muchos trae dolor con su recuerdo. La masacre del Aro fue una masacre perpetrada en el corregimiento del Aro, perteneciente al municipio colombiano de Ituango, departamento de Antioquia. Los paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia fueron los verdugos de la masacre, donde desde la ocurrencia de estos hechos el pueblo no volvió a ser el mismo. Es un pueblo que carga con los fantasmas de la masacre que presenció, pues la violencia, la barbarie, la tortura, el desplazamiento y los asesinatos son precisamente aquello que destruye desde la inocencia de un niño hasta la paz de una nación, porque la sangre que se derramó, esa que se vierte en las aguas de los ríos y en la tierra de nuestra patria, nos duele a todos. Para ponernos en contexto, lo primero es dar un breve repaso del nacimiento de los paramilitares, que a partir de la década de los 60 del siglo XX surgieron en Colombia diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró turbado el orden público y en estado de sitio en territorio nacional. Ante esa situación, el 24 de diciembre de 1965, el Estado emitió un decreto legislativo, el 3398, el cual tendría una vigencia transitoria, pero fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968. Los artículos 25 y 33 del decreto referido dieron fundamento legal para la creación de grupos de autodefensa. Tales grupos tenían como fines principales el auxiliar a la fuerza pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba permiso para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico, por lo que fue el mismo Estado el culpable de la creación de este grupo armado. La masacre dio lugar en el Aro, que era un pueblo donde la gente se dedicaba al campo, al criado de ganado y donde habitaban entre 300 a 500 personas. El Aro se consideraba una zona de influencia guerrillera debido a que el nudo de Paramillo queda ahí, que es la unión de tres cordilleras donde se puede desplazar a diferentes lugares. La zona es un punto estratégico de tránsito de 4 grupos: el ejército, la policía, los paramilitares y la guerrilla. Los paramilitares comenzaron a llegar años antes de que ocurrieran los hechos. En el Aro en 1997. Estos entraban al Aro por Puerto Valdivia. Antes del año 1994 no había en Puerto Valdivia ni ejército ni autoridad de ley. Los paramilitares llevaban mapas de todos los corregimientos y municipios y marcaban con una X roja aquellos que pensaban destruir. El Aro estaba marcado con una X roja en uno de esos mapas, lo cual fue debidamente notificado al alcalde de Ituango y otros concejales. Antes esta situación, como 2 meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal del Aro pidió protección a la gobernación del estado, la cual no fue otorgada. Las autoridades locales comenzaron a llamar a toda parte a la Cuarta Brigada, al batallón Girardot, hasta la Fiscalía de Yarumal. Les respondieron que no había tropas disponibles. En octubre de 1997, antes de la masacre, los paramilitares se reunían diariamente con miembros del ejército en la zona de Cachimire y Tarazá. Muchas familias decían que fueron los paramilitares con el ejército que se metieron al Aro. Incluso se comentaba que el encargado del ejército en Puerto Valdivia se había convertido en paramilitar. Los paramilitares entraron al Aro el 25 de octubre de 1997. Las elecciones estaban programadas para llevarse a cabo el domingo 26 de octubre de 1997. El sábado 25 de octubre se escucharon ráfagas de fusil y muchas explosiones. En la mañana de ese sábado llegó un helicóptero blanco que hizo unas ráfagas de tiros y cogió rumbo al Cauca arriba. Llegaron unos hombres armados quienes dijeron: nosotros somos las autodefensas campesinas y necesitamos que nos vengan a acompañar al parque. Los hombres armados acusaban a los residentes del Aro de ser guerrilleros. Estos hombres agarraron a varias personas del pueblo y los llevaron al centro de la plaza. Los insultaron e hicieron poner boca abajo, en donde procedieron a matar a varias personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expuso que
está comprobado que agentes estatales tenían pleno conocimiento de las actividades de terror realizadas por estos grupos paramilitares sobre los pobladores del Aro. Lejos de tomar acciones para proteger la población, los miembros del Ejército Nacional no solo prestaron su aquiescencia a los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también se produjeron instancias de participación y colaboración directa. Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella, resultando así en la total indefensión de estos. Dicha colaboración entre paramilitares y agentes del Estado resultó en la muerte violenta de varios pobladores del corregimiento. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que el helicóptero que sobrevoló Ituango durante la masacre era de la gobernación de Antioquia. Se dice que era para transportar a los paramilitares. El secretario de gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno, sabía de antemano que los paramilitares se iban a tomar el Aro. Este testimonio guarda semejanza con el del ex jefe paramilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009. Según él, el helicóptero que sobrevoló la zona mientras eran asesinados 15 campesinos, tanto Santiago, hermano del expresidente, y Álvaro Uribe Vélez, sabían de esta masacre según esa versión. Francisco Villalba, paramilitar que acusó a Álvaro Uribe de participar como autor intelectual de la masacre, fue asesinado antes de poder presentar alguna prueba. La impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se reflejan en dos aspectos. En primer lugar, la gran mayoría de los responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados. Si se toma en cuenta que el Estado reconoció su participación en masacres y que la Corte ha establecido su responsabilidad porque la misma no pudo haberse perpetrado sin el conocimiento, tolerancia y aquiescencia del ejército colombiano en las zonas donde ocurrieron los hechos. En segundo lugar, la mayoría de las personas que han sido condenadas a penas privativas de la libertad no han sido detenidas. En el presente caso, las faltas en la investigación penal han coadyuvado a la impunidad de la mayoría de los responsables en las violaciones cometidas. La Corte concluye que los procesos y procedimientos internos no han constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia y que toda la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y reparación de las consecuencias de las violaciones. Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de todas las personas cuyos derechos fueron vulnerados y no se les garantizó el pleno acceso a la justicia. Para el caso, en julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la nación por fracasar en la protección de pobladores del Aro. Dentro de las exigencias que le hizo la Corte al gobierno está la obligación de investigar a los responsables de la masacre y la reparación y garantía de seguridad para las víctimas. También que el Estado debe implementar un programa habitacional mediante el cual se provea vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y así lo requieran. El Estado cumplió parcialmente la condena impuesta. Cuando empezó la balacera entre paras y guerrilla, el sacerdote empezó a tocar las campanas. Los paras le dijeron que en tiempo de guerra no se hacía misa y de apostas le pusieron los muertos junto a la casa cural para que al salir pasara por encima. Ellos llegaron a decir que iban a matar a todo lo que hubiera guerrilla. ¿Uno qué culpa que las FARC vinieran a pedir comida y agua? Si no les dábamos, también nos mataban. Llamaron al ente departamental para advertir lo que pasaba, pero nadie llegó. El Nudo del Paramillo es una zona montañosa que conecta las subregiones del occidente de Antioquia, Urabá, Bajo Cauca y el sur del departamento de Córdoba, creando así corredores hacia el Pacífico y hacia el Atlántico.
Su posición estratégica ha sido históricamente utilizada por grupos armados para el paso de armas y de drogas. Para el año 1997, la zona era ocupada por la entonces guerrilla de las FARC. En ese contexto, llegaron los paramilitares a la región. Ese mismo año, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, una estructura al mando de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, cometieron 8 masacres en el departamento de Antioquia, en los municipios de Begachí, Santo Domingo, Don Matías, San Pedro de los Milagros, Peque y El Aro. La masacre del Aro, un corregimiento del municipio de Ituango, fue conocida por declaraciones de ex paramilitares, quienes señalaron que hubo participación tanto de la fuerza pública como del entonces gobernador del departamento, Álvaro Uribe Vélez. El 22 de octubre de 1997, 200 paramilitares llegaron a este corregimiento y con lista en mano señalaron a una serie de campesinos como supuestos colaboradores de la guerrilla. Asesinaron con sevicia a 17 personas, quemaron 42 de las 60 casas del municipio y secuestraron a varios campesinos para que les ayudaran a arriar las 1.200 reses que se robaron durante los hechos. Ni la prensa nacional ni la local investigaron en profundidad estos hechos cuando ocurrieron. Tiempo después fue que se conocieron las atrocidades cometidas en El Aro. Desde 1996, el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle había denunciado la presencia de paramilitares en el territorio. El 27 de febrero de 1998, es decir, tan solo 5 meses después de la masacre, María Valle fue asesinado. Ese mismo mes se entregó voluntariamente a la justicia el exparamilitar Francisco Villalba y fue condenado a 33 años de prisión por su participación en los hechos del Aro. Villalba también afirmó que esta incursión era para rescatar a 8 personas secuestradas por las FARC, entre quienes estaba Mario Uribe, primo del entonces gobernador Uribe Vélez. Después de la masacre, los rehenes fueron entregados a la fuerza pública y que posteriormente los paramilitares se reunieron en la Caucana, donde, según él, el mismísimo Álvaro Uribe Vélez los condecoró. Villalba fue asesinado tan solo días después de que le concedieran casa por cárcel en el año 2009. En 2008, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante un juez de justicia y paz en Estados Unidos que un helicóptero de la gobernación de Antioquia y otro de la 4ª Brigada del Ejército sobrevolaron Ituango mientras ocurrían los hechos del Aro. Mancuso también afirmó que el entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, también tenía conocimiento sobre lo que iba a suceder en el Aro. Moreno murió en un sospechoso accidente aéreo en el año 2006. Según el paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, la muerte de Pedro Juan Moreno fue planeada por Álvaro Uribe Vélez. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por omisión y participación en la masacre. También le ordenó que debía reparar a las víctimas, pero según múltiples medios de comunicación, muy poco de esto se ha cumplido. ¿Y quiénes han sido condenados? El 22 de abril de 2002, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Antioquia condenó a 40 años de prisión a Salvatore Mancuso, extraditado por narcotráfico, y a Carlos Castaño, considerado muerto tras su desaparición. A ambos por los delitos de homicidio agravado, desplazamiento forzado y hurto calificado. Ninguno de los dos cumplió esta condena. La justicia solo abrió investigación penal a 2 militares, al teniente Everardo Bolaños Galindo y al prófugo cabo primero, Germán Alzate Cardona, conocido por los paramilitares como Rambo. El 10 de agosto de 2001, la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria en contra del general Carlos Alberto Ospina Ovalle, quien para ese entonces era el comandante de la 4ª Brigada del Ejército. Pese a las declaraciones de exparamilitares que vinculan a Álvaro Uribe Vélez con los hechos cometidos en el Aro, el expresidente y actual senador ha negado categóricamente a través de sus redes sociales y en la prensa su vínculo con estos hechos. ¡Algo! ¿Cuál masacre del Aro? ¿No? Sin embargo, en marzo de este año, cuando el Tribunal Superior de Medellín condenó a 30 años de prisión a los hacendados Jaime Alberto y Francisco Antonio Osorio por el asesinato de Jesús María Ovalle, también consideró que existen suficientes elementos de juicio conforme a lo expresado en esta decisión que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas, como el gobernador de Antioquia en ese entonces, Álvaro Uribe.